Ya comienza tu consultorio podcast. Comenzamos hoy tu consultorio podcast el día de hoy hablando sobre enfermedad celíaca, pero antes de ello, como siempre, vamos a saludar a todas las personas que están conectados a través de nuestro dial, a través de la 96.9 FM en la ciudad capital y también a aquellas personas que están en Valencia, Estado Carabobo, a través de la 105.3, a todos los que se conectan con nosotros a través de redes sociales, tanto por @ la radio podcast, nuestra cuenta principal, por mi cuenta, @Daniela J. Salas. La doctora Mayra Martínez ya está también conectada con nosotros a través de este live. Recordemos también que todo el equipo está listo para esta consulta, todo el equipo técnico de producción, nuestro productor José Francisco Carvajal, Daniela J. Salas en el micrófono. Recuerde, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Ahora sí, presentamos a la doctora Mayra Martín, inmunólogo clínico especialista de microbiota intestinal, el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta consulta. Hola Daniela, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Como siempre, muy agradecida de tu invitación y de poder impartir conocimientos a todos los que nos escuchan. Bueno, justamente durante este mes, diferentes activistas, médicos y voluntarios se han dirigido a la Asamblea Nacional de nuestro país para dar a conocer también solicitudes que no solamente vienen realizando en 2024, sino años atrás, en donde se han presentado anteproyectos de ley para la enfermedad celíaca. En esta oportunidad, leyes y normas sobre límites etiquetados de productos aptos para celíacos. Esta información también usted la puede leer en la página www.celiacosvenezuela.org.be y también a través de la página web de la Asamblea Nacional. Tenemos entonces que en Venezuela se han indicado algunas leyes sobre el etiquetado de productos, pero se pide una ley que respalde a las personas con enfermedad celíaca y aquellas personas sensibles a el gluten. A pesar de que esta enfermedad celíaca se ha considerado un problema de salud pública en el país, en Venezuela desde el 2009 no se ha decretado ninguna ley, aunque se han presentado. Parece que este año va a ser un año bastante provechoso para la aprobación de ello y por eso nosotros vamos a entender un poco más por qué es tan importante poder generar regulaciones, leyes, incluso en los etiquetados para estos pacientes. Mayra, explícanos por qué, por ejemplo, una etiqueta de un medicamento, la etiqueta de un alimento, tiene que decirnos incluso si tiene alguna tracita de gluten. Mira, la celiaquía es una enfermedad multisistémica. Cuando hablo de multisistémica es capaz de esta interacción de la ingesta de gluten o por ingesta, inhalación o tacto puede desencadenar respuestas al sistema inmunitario. Una de estas respuestas en un individuo genéticamente predispuesto que genere un impacto en el sistema inmunológico da como consecuencia la actividad de la enfermedad. Los pacientes celíacos no son pacientes alérgicos, no son pacientes sensibles ni intolerantes. Esto es otra clasificación. ¿Okay? Esto es algo que es muy importante saber. El paciente celíaco no es un paciente alérgico, el paciente celíaco no es un paciente sensible. El paciente celíaco presenta una intolerancia permanente al gluten. Permanente. Quiere decir que este individuo, predispuesta genéticamente por sus haplotipos conocidos ampliamente, en este caso el HLA de Q2 y de Q8, en cualquiera de sus haplotipos cis-trans, acompañado de manifestaciones que pueden derivarse del sistema gastrointestinal como de los diferentes sistemas. Hay manifestaciones al sistema nervioso central, puede cursar con demencia, depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad. En las articulaciones, fibromialgia, osteoartritis, osteoporosis. En el sistema reproductor femenino puede coexistir con síndrome de ovario poliquístico, infertilidad. También en el hombre genera infertilidad masculina. Puede estar relacionado con patologías hepáticas como principalmente cirrosis biliar primaria, hígado graso no alcohólico. A nivel de páncreas puede manifestarse como un diabético tipo 2, como un diabético tipo 1 y con una fibrosis quística. Es decir, a nivel renal, acidosis tubulares renales, litiasis renal recurrente, también son características importantes que hay que tomar en cuenta y no son síntomas muy comunes. Entonces, lo más importante de esta población, como ya les digo, que tiene una intolerancia permanente al gluten, es que de ninguna manera el sistema inmunológico va a permitir
que se haga un proceso metabólico e inmunológico en pacientes predispuestos, caso que no ocurre con el alérgico o con el intolerante, que también el sistema inmunológico está involucrado, pero puede ser algo circunstancial. En el tema del celíaco, esta respuesta inmunitaria no es circunstancial, va a hacer un daño de forma permanente en esa vellosidad intestinal, va a activar linfocitos intraepiteliales que van a ser los responsables de ese daño y de esa atrofia que se va a crear en el tiempo, y con ello la malabsorción de nutrientes, que es lo que caracteriza a esta patología, un síndrome de malabsorción. Otra de las cosas que se manifiesta en esta enfermedad es que hay un estado de la permeabilidad alterada acompañada de un desequilibrio de los microorganismos que forman parte de nuestra microbiota intestinal, o antes llamada flora intestinal, que va a generar un cuadro más inflamatorio. Entonces, es importantísimo, ya conociendo un poco de la fisiopatología y de la inmunopatología, que los pacientes que están predispuestos no pueden consumir gluten. De hecho, en todas las guías, tanto nacionales como las internacionales, la Sociedad Española de Celiaquía en el 2023 ratificó exactamente que la dieta libre de gluten es una de las garantías que tenemos para la resolución de este cuadro clínico, pero lo acompaña de algo muy importante, que es la contaminación cruzada. Hablemos de esta contaminación cruzada, y antes de irnos a la contaminación cruzada, cuando hablamos de que existen muchas manifestaciones de la enfermedad celíaca y hablamos tanto del sistema gastrointestinal, hablamos también de esa microbiota intestinal que nos ayuda a regular todo nuestro organismo. Entonces las personas dicen, bueno, pero en el pasado no habían celíacos. Sí, habían celíacos. Lo que no estaba era el diagnóstico. Exactamente. Y además el gluten no es el mismo de hace muchísimos años, Mira, el que tenemos ahorita. Epidemiológicamente, mira, dos cosas importantísimas. Epidemiológicamente, celiaquía representa el 1% de la totalidad de la población, ¿ok? Que debería de estar diagnosticada. Lastimosamente, de ese 1%, un 90% no tiene cómo saber si es celíaco o no. En primer lugar, las pruebas, tenemos que estar claras, son costosas. Hacer una endoscopia es costoso. Hacer unos genes para celiaquía con unos anticuerpos es costoso. Y créame que hay pacientes y hay parte de la población que no lo puede costear. Es una de las batallas que la Fundación Celíaca, la cual de verdad es una fundación que abandera la estabilidad física y emocional de estos pacientes, porque no es fácil asumir un diagnóstico de celiaquía. Te lo digo, yo tengo más de 15 años investigando y tratando este tipo de patologías, y créeme que cada día es impresionante los síntomas que pueden coexistir y el paciente no saberlo. Entonces, este tipo de paciente es un paciente que empieza a visitar diferentes especialidades médicas. Y obviamente que nos damos cuenta que no es que el médico que lo esté tratando no sabe lo que está haciendo, sino que anteriormente no teníamos entrenamiento en enfermedad celíaca. Yo vine a saber de enfermedad celíaca en el posgrado de inmunología. En los estudios previos, ni en medicina interna, ni en pediatría, ni como médico rural, yo tenía un conocimiento claro de que esta patología existía y que era tan importante conocer todos estos síntomas. Entonces, fíjate que ya cuando te hablo de que de este 1%, un 90% no está diagnosticado, el impacto de cuántos celíacos infradiagnosticados están en las salas de los hospitales o en los consultorios de diferentes médicos sin saber, porque no voy a culpar a la comunidad médica, simplemente que es una patología que no se conocía. Ahora, el estudio de la celiaquía a mí me permitió darme cuenta de que el gluten no solamente era el que estaba involucrado en esta condición. Y te lo digo claramente porque empecé a tratar los pacientes y a quitarle el gluten y verle las otras alergias o sensibilidades que podían venir acompañando la patología, y el paciente seguía con síntomas. De allí es que me intereso en investigar qué era lo que pasaba en este tipo de pacientes, y es cuando se abre esta ventana de oportunidades con el estudio de la microbiota humana y la influencia y el impacto de esta sobre la salud, y más sobre todo el impacto de esta microbiota en enfermedades digestivas.
Y me di cuenta de que es un mundo completamente ajeno a lo que nosotros veníamos ejerciendo dentro del ejercicio libre de la medicina normal y común que practicábamos en nuestros consultorios. La microbiota humana es un hecho y de hecho ya se caracteriza como un órgano metabólico, uno de los más importantes. Él es capaz de hacernos más sensibles a la insulina, resistentes a la insulina, tolerar más el azúcar, tener problemas a nivel de los ácidos grasos, tener problemas a nivel de los ácidos biliares, todos importantes y responsables del metabolismo del individuo y de esto de sus nutrientes. Ellas junto con la mucosa intestinal determinan para dónde van las vitaminas, para dónde van los aminoácidos, cuáles van a ser el rol de las proteínas. Y si ese mecanismo fisiológico está alterado, obviamente que la respuesta fisiológica, en vez de ser normal, va a ser patológica y es lo que uno llama que rompemos la tolerancia del sistema inmunitario y se pierde ese equilibrio extraordinario que existe entre las bacterias y nosotros, que tenemos que vivir en simbiosis, tenemos que vivir en equilibrio y lo hemos hecho toda la vida. ¿Qué sucede? Que los factores epigenéticos, como es la contaminación ambiental, todos los alimentos transgénicos que están actualmente, lo ultraprocesado, ahora las descripciones de los microplásticos, la contaminación del agua con metales, han hecho de todas estas características o factores unos disruptores endocrinos que van a traer como consecuencia que se desequilibre esta mucosa, que esta flora intestinal también sufra y por ende los pacientes que tengan esta predisposición estén dando más síntomas que antes. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que más creo que del 1% de nuestra población puede ser que esté sufriendo de esto. En realidad, acá en Venezuela se hizo un estudio en el 2013. Ahora, 10 años después, estamos ya casi culminando una investigación muy seria de celiaquía en Venezuela, cuál es el haplotipo, por ejemplo, más frecuente, que eso nos puede indicar a nosotros hacia dónde este grupo de pacientes, porque no es lo mismo tener un DQ2 que un DQ8. Investigar estas características epigenéticas del paciente, cómo come el paciente, porque estamos claros que la alimentación también actualmente tiene limitantes, porque estamos contaminados con preservantes, con arsénico en el arroz. Todo esto ha venido suscitando que no solamente la celiaquía se esté expresando, sino muchas patologías que están aflorando y no tienen nada que ver ni siquiera con la celiaquía, sino con estos factores que son capaces de modificar nuestros genes. Lo estamos viendo en la población infantil. Pareciera que los niños ya nacieran todos con un problema de reflujo, con un problema gastrointestinal, que en el tiempo se denota en pérdida de peso, talla y la gran cantidad de acidosis tubulares renales que estamos viendo en la población infantil. Otra cara de la moneda es la gran cantidad de infecciones recurrentes. La consulta médica, al menos de inmunología, creo que está referida por pediatras porque hay un cuadro de infección recurrente, más de 5 cuadros de neumonía al año, más de 5 infecciones urinarias al año. Hay que tener mucho cuidado porque el sistema inmunológico puede estar respondiendo a toda esta carga de toxinas que estamos ingiriendo y lo que estamos viendo es una respuesta agresiva. Y como el sistema inmunológico no logra discriminar si es lo externo o lo propio, él monta una respuesta inflamatoria. Hablemos un poco también de ahora de la contaminación cruzada. ¿Por qué? Porque durante este proyecto de ley, hasta que se vuelve una ley en nuestro país, está la parte de los etiquetados. ¿Por qué los etiquetados, Mayra? Bueno, precisamente por todo lo que he venido conversando. Estos son pacientes sumamente susceptibles y sensibles. ¿Okay? Yo tengo pacientes que solamente de tocarte la mano y tú destapaste una galleta con gluten, han hecho cuadros que se han desvanecido, que es lo que uno llama o un síndrome vasovagal o una lipotimia. Se han desmayado y tienen una intoxicación, un estado de hipersensibilidad con una respuesta brusca al gluten. Y vaya que duran días para que puedan recuperar su salud y tenemos que recurrir a otras técnicas médicas o abordajes médicos para poderlos ayudar en este proceso de este cuadro de intoxicación. Entonces, esto es muy importante porque la población celíaca, si nos basamos en estos que son muy sensibles y en la contaminación cruzada, que es un tema, ¿qué es la contaminación cruzada? Trazas mínimas que pueden existir en un producto que no necesariamente tiene gluten, pero puede contener trazas porque ha sido envasado
en los mismos lugares o en la misma manufactura donde han envasado productos que tienen gluten. Esto puede ser con trigo, esto puede suceder con avena, esto puede suceder con cebada y puede suceder con centeno. Y hay algunos pacientes que son tan ultrasensibles que pueden responder a las prolaminas del maíz y del arroz. Entonces cada vez estamos viendo que la sensibilidad a estas prolaminas es mayor, está aumentado. ¿Pero quién lo está aumentando? Las características que hemos dicho, que dependen prácticamente del individuo. Nosotros como médicos podemos dar recomendaciones. Ahora, ¿qué le corresponde a las políticas nacionales, que es lo que venimos haciendo nosotros a través de esta participación activa con la Fundación Celíaca y con la educación continua al paciente? Es verificar que al menos las etiquetas de lo que se produce aquí en Venezuela y de lo que se importa tenga libre de gluten, para que estos pacientes, sin necesidad de tomar una foto y enviarlo al nutricionista o enviarlo al mismo médico, tengan la certeza y la confianza de que lo pueden consumir. Porque hay algo muy importante, la gente piensa que muchísimas de estos pacientes son hipocondríacos, que esto es algo que es mentira. Un poquito no te hace daño. Y créanme, yo que sigo esta patología de cerca, las complicaciones severas que tiene el paciente no solamente son físicas, claro, sino que son emocionales, porque la familia muchas veces no los entiende. Entonces, creo que es un problema de educación y creo que con etiquetar y avisar y decir visiblemente puede contener trazas de gluten y poner hasta entre paréntesis qué es lo que significa gluten, creo que vamos a ayudar a alivianar muchas de estas complicaciones en nuestra población, que no solamente es la adulta. La celiaquía va desde el niño que nace hasta el momento que estamos con vida. Claro, y además entender más esto y saber, por lo menos aquí Mora nos escribe y nos dice, lo que sufrimos de SIBO, debemos eliminar el gluten para poder eliminar o minimizar el sobrecrecimiento bacteriano. Como dice la doctora, hay que tener conocimiento de la enfermedad celíaca. Bueno, el SIBO, fíjate que el SIBO es una complicación de la disbiosis intestinal, es un sobrecrecimiento de bacterias. Y eso puede ser productoras de amonio, productoras de hidrógeno. Y si no conocemos en realidad qué es lo que está pasando en ese microsistema, el paciente no va a mejorar. Obviamente que el gluten es uno de los alimentos, de las proteínas que retiramos cuando hay SIBO. Por supuesto, hay personas que creen que se satanizan alimentos o algo así, pero resulta que cuando una persona tiene una enfermedad de base o tiene una alergia, dependiendo del caso del paciente, la calidad de vida merma. Entonces ahí es donde hay que tomarlo en cuenta, porque ahora dicen, pero es que antes no se le quitaba el gluten a nadie, pero lo decíamos al principio, no se quitaba, no se conocía mucho de la enfermedad celíaca y además de eso los productos realmente eran mucho más naturales. Ahora con la globalización, con la cantidad de personas que vivimos en este planeta, pues todo se quiere hacer mucho más acelerado. Ahí vemos los pobres pollitos que le ponen luces para que crezcan más rápido. Y se le colocan hormonas. La cebada, el centeno, la avena, que hay que apresurar el paso para que crezcan y estén allí. Entonces a eso es lo que uno ha llamado que han hecho modificaciones genéticas en estos cereales, trayendo consigo más agresividad a la ingesta. Porque como algo has dicho, nosotros con la industrialización nuestro ritmo de vida cambió. Y una de las cosas que más nos está acabando es el estrés. Y hoy en día el estrés fisiológico es catalogado una enfermedad. Como una enfermedad. Y para mí va a ser la enfermedad que va a matar a más gente en las próximas décadas. Claro. El estrés fisiológico, que no es el que se daña la glándula suprarrenal, sino el que tú produces día a día, el que está en tus pensamientos, en lo más profundo de tu ser, que te molesta cuando estás inclusive durmiendo. Es un disruptor endocrino y va a traer desbalance en neurotransmisores. ¿Y qué estamos viendo ahorita? Una creciente de niños con problemas del neurodesarrollo. Autismo, trastorno de hiperactividad y déficit de atención en la población infantil. Cuando estos niños crecen, vemos riesgos de suicidio. Y si nos vamos a la población más adulta, ¿qué estamos viendo? Una población que se ha acelerado la demencia, el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, donde supuestamente la vida útil más o menos podía ser unos 70 años y ya estamos viendo personas de 50 años con características bastante severas de estos síntomas. ¿Secundarios a qué? A que el intestino se comunica con todos los sistemas. El intestino está unido a través de sus ejes, pero esos ejes dependen de ¿qué? Del sistema nervioso,
central y periférico y de estas bacterias y sus metabolitos, que es lo que se llama microbioma. Entonces, si nos ponemos a ver, no es solamente que depende del gluten que esta patología se pueda controlar. Tú no te imaginas la gran ansiedad que esto genera en los pacientes. Cuando tú le dices, mira, eres celíaco, ok, a explicar primero con lujo de detalles qué es la enfermedad y decirles que más nunca van a poder comer gluten. Cuando traemos una idiosincrasia de familia, de que sin un pan en la mesa, sin una arepa en la mesa y sin arroz, no se come. ¿Ves? Nosotros que hemos sido colonizados por europeos, que tenemos diversa cantidad de colonizadores acá, de inmigrantes, italianos, portugueses, que trajeron también su cultura a nuestro país, que nos han enriquecido. Pero ¿qué ha pasado con la industrialización? Todas estas modificaciones han traído graves consecuencias. Y fíjate que eso que estás hablando del gluten, que si el gluten está más transgénico, tuve la oportunidad de intercambiar en un live que hice de estas publicaciones que hablo siempre del gluten y un feedback extraordinario con una nutricionista que me dijo, mire doctora, léase algo del trigo moderno o del gluten moderno. Y fíjate que el artículo es tan interesante que habla de que el gluten de ahora no tiene más gluten que el gluten pasado. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Levaduras y almidón. ¿Y qué es lo que destruye la microbiota intestinal? La levadura y los almidones. Entonces, cuando nos vamos a ver, ya tenemos una respuesta, ¿ok?, de qué es lo que está generando que el gluten actual sea muchísimo más agresivo que el gluten pasado. Ahora, en un paciente predispuesto genéticamente, así tenga una mínima cantidad de gluten, lo va a afectar. Y si a eso le adornamos con levaduras y almidones, va a alterar el funcionamiento global de esta estructura tan importante como es la microbiota, trayendo como consecuencia una patología que se llama síndrome de intestino permeable. Entonces vamos a ver que te hacen más intolerante a otras comidas. Vamos a ver que ya no es solamente la migraña, sino que el dolor se hace sistémico. Y por eso es que hoy en día se habla de la celiaquía como una enfermedad multisistémica. Y la importancia de que el etiquetado y la contaminación cruzada sea tomada en cuenta en las políticas. Aquí tenemos también un comentario que nos hace llegar Pastelería Benedetti dice, gracias a la doctora Mayra que me atendió hace 7 meses, pude lograr un diagnóstico luego de más de 20 años de síntomas y diferentes enfermedades. Gracias, doctora. Bueno, una persona que ha tenido bastantes síntomas durante 2 décadas. Te digo, es que si yo me pongo a decir todo lo que yo he podido investigar en lo largo de mi vida profesional y que me dediqué prácticamente a esta condición celíaca, a la enfermedad celíaca, mira, son pacientes de años. No son pacientes que tienen 2-3 días. Los que tienen 2-3 días son recién nacidos con padres que pueden sospechar que tienen alguna patología gastrointestinal. Pero la mayoría, como esta señora, que tiene 20 años, ¿okay?, con múltiples síntomas y que solamente con reajustar la dieta, ver cómo está la microbiota, la permeabilidad y sus nutrientes, logramos recuperarle el equilibrio, la hemostasis y devolverle la salud. Por supuesto, vamos a irnos a una pausa comercial, vamos a cumplir con nuestros clientes. Recuerde las redes @salud_gb, @Daniela J. Salas, la cuenta, agrego una cuenta de más, pero la cuenta que quería darles es @DR Mayra Martínez. Estoy en automático también con el otro espacio, pero ustedes me entienden. Vamos a la pausa, volvemos. Inicio de espacio publicitario. Atención, el doctor Asdrúbal Alfonso, reconocido especialista en cardiología intervencionista, te brinda lo último en tecnología para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Disfruta de la excelencia y siéntete seguro al realizarte un cateterismo de última generación, así como estudios diagnósticos no invasivos, prueba de esfuerzo, mapa y holter de ritmo. Contáctalo a través de @dr_Asdrúbal Alfonso. Tu corazón merece lo mejor. ¿Presentas hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza en la mano? Te tengo la solución. Agenda tu cita con el doctor José Vicari, especialista en mano. Contáctalo como @DR Vicari Mano
o por el 0412-014-0740. Doctor José Vicari, tu encuentro con el bienestar. Si sufres de alergia, de problemas inmunológicos o intestinales, te traemos la solución. La doctora Mayra Martínez te ayudará a recuperar tu salud. Contáctala al 0412-293-2953 o a través de las redes sociales como @TRA Mayra Martínez. Salud desde el conocimiento. En Maiso contamos con profesionales dedicados a la atención del dolor de cadera y rodilla. Este equipo multidisciplinario dará solución a tu problema. Contáctanos a través de redes sociales como @Grupo Maiso o por el 0424-158-5571. Grupo Maiso, caminemos juntos. Fin de espacio publicitario. Atentos, porque ya regresa tu consulta médica. En Street Radio, la radio podcast. Seguimos en vivo a través de la radio podcast y también a través de las diferentes plataformas digitales, YouTube, TikTok, Instagram y también en Twitch a través de este podcast dedicado al área de la salud. Nosotros tenemos aquí a Mariela Salomé Fernández que nos dice lo siguiente: ser celíaco es un proceso de transformación y mucha fuerza para vivir el día a día. Y justamente este es el tema del día de hoy, pero antes de seguir conversando con la doctora Mayra Martínez, vamos a ver y a escuchar la recomendación médica de la semana. Presta atención a la recomendación de la semana. Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta hoy en día es el manejo del estrés. El estrés condiciona a que tu cuerpo pierda las características fisiológicas de repararse. Eso trae consigo que no puedas dormir bien. Recuerda que la responsabilidad de estar sano está en tus manos. Así está en nuestras manos y también está en nuestras manos poder visitar a los especialistas calificados en esta área. Porque a veces podemos tomar el caso que nos daban antes de irnos al corte comercial. Una persona con bastantes síntomas desde hace 20 años y que, bueno, se logró, gracias a Dios, hace 7 meses tener un diagnóstico oportuno. Pero qué oportuno sería poder tener un diagnóstico apenas nos comiencen los síntomas. Mira, es muy oportuno porque como es una enfermedad autoinmune, puede coexistir con otras enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune del páncreas. Es una enfermedad autoinmune irreversible. El paciente va a quedar con esta afectación durante toda la vida. Si en las etapas tempranas, antes que se presentara esta patología que da entre la preadolescencia y la adolescencia, la adultez temprana, ¿ok?, tenían que haber tenido síntomas con la ingesta de gluten, diarreas, dolor abdominal y lastimosamente, por no considerarla dentro de los diagnósticos, nos perdemos esa capacidad de poder ayudar al paciente a prevenir la enfermedad. Esto me ha ocurrido también con pacientes con lupus. ¿Okay? Cuando ya se ha dado o se ha establecido el lupus, que es una enfermedad del colágeno que afecta muchísimos órganos, principalmente el riñón. Es una patología que las complicaciones de verdad son muy severas y muy tristes, sobre todo en mujeres. He podido tener la dicha, porque así lo voy a decir hoy, de poder manejar esta patología y conocer que estos pacientes son celíacos y desde el punto de vista inmunológico hemos podido equilibrar a estos pacientes y sí, tienen su lupus, pero están prácticamente subclínicos. Entonces, esto creo que es una gran oportunidad para todos estos pacientes. La celiaquía es una enfermedad que no está dentro de las enfermedades más graves o que puedan matar al individuo. Pero en el caso de aquellos pacientes como estos que te estoy explicando, que no se les dio un diagnóstico oportuno, lastimosamente la falla orgánica sistémica e inmunológica va a venir y el paciente va a morir. ¿El paciente celíaco solamente debe ser regulado con alimentación o debe llevar también algún tipo de tratamiento farmacológico? Bueno, por ejemplo, como esta paciente que nos estaba, esta usuaria que nos estaba hablando, ella tiene celíaco y tiene SIBO. Muy bien. ¿Okay? Hay celíacos que tienen también sobrecrecimiento por cándida, ¿ves? Entonces, hay pacientes de estos que tienen problemas de hipercolesterolemia.
Entonces, hay que tratar completamente todos estos síntomas para poder garantizar que el paciente celíaco se mejore. Yo tengo un paciente que lo traté hace más de 5 años y fue referido, es un paciente de San Cristóbal, con una hiperplasia nodular linfoide. Lo vieron oncólogos, de hecho me lo refirió una gran amiga gastro de San Cristóbal, para que yo pudiera opinar acerca de este niño. Cuando se le hicieron todos los estudios de extensión, tenía una atrofia a nivel de las microvellosidades intestinales. Es prácticamente, para decirte, abolidas. Estaban como una bola de billar, completamente aplanadas. Lisas. Un niño que había perdido muchísimo peso y que obviamente habían tratado de instaurar dietas, pero era fallido. También tenía asociado un síndrome de intestino permeable y una disbiosis tanto con SIBO y SIFO, que es el sobrecrecimiento de cándida. El recorrido no fue fácil. Duramos 5 años para poder recuperar el intestino. Y de hecho, las palabras de la gastro fueron: si yo no hubiese sido la misma gastro que te envió este paciente, yo dudaría hoy en día que este paciente sea celíaco. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la recuperación fue cruenta, fue real. Unas vellosidades intestinales completamente normales y recuperó su nivel de absorción completamente normal. Pero como lo dice la amiga, eso es un caminar y un transitar. Diario. Sobre todo que tienes que decidir cambiar tus hábitos y luchar día a día con la celiaquía. Porque siempre va a venir alguien que va a decir: chica, pero un poquito que te comas no te hace daño. Y Hay que resulta tener que mucho tú no cuidado con sabes todas por las calles de la amargura, como digo yo, cómo han pasado estos pacientes. Yo sí lo sé, porque son pacientes que llegan prácticamente sin esperanza. Doctora, hubo una que me dijo: yo me voy a morir. Y yo: no, chica, tú no te vas a morir. Tú lo que tienes es que cambiar tu manera de pensar. Hay una frase de Hipócrates que me encanta, que dice: la única manera de poder tú devolverle la salud al individuo es cuando él tome la decisión de cambiar. La decisión de cambiar siempre va a estar allí, y ahí viene también de muchos hábitos, no solamente la alimentación, porque si estamos hablando que el estrés también va a contribuir o va a estar allí presente ante eso, que somos humanos, sentimos, padecemos, tenemos, eso es una gran realidad, y hay situaciones que podemos solucionar, otras que no podemos controlar, hay mucho de todo eso, ¿no? Y a sobre veces, todo, ¿sabes qué sufren los papás, Daniela? En el colegio. sí, Esto a mí me parece algo tan injusto, porque son papás que vienen con niños de verdad con patologías que son reales. Así hayan venido de otros médicos que le digan que no, que ellos son los que enferman al hijo, porque tenemos de todo. Y cuando tenemos que enfrentar que en el colegio no pueden utilizar la misma plastilina, no pueden utilizar el mismo pintadedos, porque eso puede contener gluten, muchas veces no lo entienden. Cuando vamos a hacer una manualidad, ¡ay, con trigo! Y está el niño con un problema de celiaquía. no puede tocarlo. No los puede tocar. ¿Ves? Tenemos que sensibilizarnos y ponernos siempre en el lado de la otra persona. Porque la otra persona no es que esté inventando, es que ojalá pudiera. Mira, cuando yo voy al diagnóstico de celiaquía, yo siempre digo: Dios mío, que no sea celíaco, Dios mío, que no sea celíaco, que todo lo que me traiga sea disbiosis o sea una alergia. Porque prácticamente tiene que empezar a cambiar todos sus hábitos y su estilo de vida. No puede ir a los mismos restaurantes que antes. Tiene que cambiar hasta el jabón con el que se venía bañando, el champú. No tenemos marcas garantizadas para un champú. No tenemos marcas garantizadas para una crema Que dental. no es solamente lo que comemos. Ok, que no es solamente lo que comemos, con lo que nos hacemos, con lo que se divierten nuestros niños. Los niños van a la escuela a aprender, a divertirse. Bueno, yo me acuerdo cuando estaba pequeña que en la cantina de mi colegio lo que vendían eran donas y Mira, refresco de merienda. Claro, no es niño y no dice dona, claro. claro, tú Vamos no a lo comerlo. entiendes. Exactamente. Pero no es, primero no es nutritivo, no es saludable. Vamos a quitar más allá del niño celíaco, por ejemplo. Pero, o sea, uno decía como que, bueno, uno no le paraba, uno estaba pequeño y uno dice dulce, dulce. O sea, dulce es dulce y vamos a comerlo. Pero no hay como regulaciones tampoco en las cantinas realmente que nos ayuden a tener un menú saludable, tener todas estas regulaciones, ¿no? Creo que esa intervención tiene que venir obligatoriamente. Esa intervención, bueno, ya se aprobó también la ley de autismo,
¿ok? Que también este es otro gran problema de Claro, salud otra vertiente. pública, ¿ok? De hecho, yo llegué al autismo gracias a la celiaquía, ¿ok? Porque coexisten y tienen muchísima relación. Entonces, hay que crear conciencia en casa, hay que crear en el hogar, en nuestra familia. Yo tengo que decirle a la familia, mira, te va a tocar no ir a casa de tu mamá, te va a tocar no llevarlo al club, porque es eso o que el que se niño siga enferme. enfermo, mientras yo lo puedo recuperar. Eso lo de poquito es tan real, Mayra, que por ejemplo yo tengo un problema con el café que tú sabes. Sí. Ujú. En estos días una amiga fue a la casa y le hice café. Y yo le digo, "Ay, ¿cuánto azúcar? No, ponle un poquito". Pero yo le digo, ajá, sí. No, pruébale, me dice. Yo, Dios mío. Agarré una gotica, hice así con la cucharita que me hice así, me coloqué una microgota de café en la lengua. Y enseguida, eso no había pasado ni 20 minutos cuando yo tenía reacción. ¿Ves? Yo decía, pero apenas fue una microgota, ni siquiera fue que agarré una cucharadita pero dije, no, ya no puedo ni probar si el azúcar quedó bien dentro del café. ¿Sabes? Mira, hoy en día, para que veas hasta dónde va a llegar esto del tema de la alimentación y que no solamente estamos hablando de gluten, sino que también estamos hablando del azúcar refinada. También estamos hablando de los preservantes, de los colorantes, de todas estas cosas que hoy en día actúan como disruptores endocrinos. Es precisamente, se están haciendo ya test genéticos para saber esas condiciones de que el café, ay, no, eso es, ay, tú, Bueno, el mío fue un té genético. por eso te lo estoy diciendo. Justamente. ¿Ves? Un test genético donde ya te dicen que tienes el riesgo biológico. Y al tener el riesgo biológico vas a estar un eslabón por encima de todo aquel que no lo tenga. Sí. Ahora imagínate el que no lo sepa o el que no tiene acceso. Tú no puedes cumplir una norma si tú no te conoces la norma. ¿Ves? Entonces, muchos de estos pacientes dicen, doctora, es que yo hago todo lo que me dice mi médico. Y cuando tú empiezas a escudriñar de verdad, es una paciente que no come gluten, pero le cocina a la familia con gluten. Es una paciente que no come gluten, pero en su casa entra gluten. Donde almacena su alimentación, almacenan también lo que tiene gluten. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos contaminación cruzada. Y creo que esto es un tema de educación. La población nos tenemos que ir educando y respetando y tener muchísimo respeto. Cuando a ti te diga, no puedo comer este alimento. Es que no le No dejes tomarlo eso. como una burla, sino con respeto. Nadie sabe lo que se siente cuando se consume un alimento que no se puede comer. Porque la gente, la mayoría piensa que cuando tú estás haciendo una dieta es porque es algo del peso y ya. Tranquilo, Es cómete un estético, poquito. que piensa que es estético, Cómete un que es poquito, tu no te va a vanidad. hacer Exactamente. nada. Mira, porque te comas esto no te va a engordar. Es que yo no estoy comiendo esto porque me engorda. Yo estoy comiendo esto es porque me hace abortar. Yo tengo esta dieta es porque se me cae el cabello, tengo taquicardia, palpitación, o tengo una diarrea, como tuve una paciente hace semanas atrás, que tiene hoy 27 años y de los 7 años tiene diarrea, tiene 20 años con diarrea. Dios. ¿Ves? Entonces sufre el paciente, sufre su familia porque no hay empatía. Yo siempre digo, y esto es una frase que me la he metido en el corazón, palabras sin empatía son crueldad. Y eso también forma parte de una agresión hacia el paciente y hacia estos pacientes que, como lo puedes ver, todos los que puedan hablar aquí, los que yo he tratado, tienen un sentir. Y eso también te genera un estrés fisiológico. Sí, bueno, hablábamos hace unos minutos también del azúcar, que el azúcar es azúcar. adictiva. Aparte de generar adicción en tu organismo, genera también procesos oxidativos extremos, que incluso hay estudios serios Sí, sí. que hablan sobre el cerebro Sí. y sobre enfermedades degenerativas de la memoria y de funcionamiento cerebral por el azúcar. Y uno Así cree es. que es juego, ¿no? Porque uno siente placer a corto plazo consumiendo alimentos con azúcar. No, igual, tú sabes, yo tengo una paciente que me decía, doctora, es que, mira este caso, esto es una chica con un diagnóstico de miastenia gravis. La operaron, el timoma, le colocaron quimioterapia y a pesar de todo lo que le hicieron no mejoraba. Sentía mucha fatiga, mucha debilidad y neblina mental. Esos eran los síntomas de ella. Ella asiste a mi consulta y mi impresión con esta paciente es que me decía, yo me siento en la panadería solamente a oler cuando hornean el pan,
porque siento que si no lo hago, voy a morir. Hago ataques de pánico, hago ataques de ansiedad. Bueno, y es real El porque le gluten también es pasa. adictivo. Claro. ¿Ves? El gluten también es adictivo, así como como es el azúcar. ¿Qué sucede? Que todos estos cereales al final del cuento metabólico se transforman en un azúcar en nuestro cuerpo. Entonces, si tú tienes una gran cantidad de azúcar y tus músculos no lo pueden absorber, tu hígado no lo almacena adecuadamente, vas a tener una sangre azucarada. Y en el final del tiempo, ¿qué vamos a tener? Células cancerígenas. Células cancerígenas. Entonces, estamos hablando de gluten, estamos hablando de azúcar, estamos hablando de estrés, estamos hablando de disruptores endocrinos. ¿A dónde vamos a llegar? A la alta cantidad de cáncer que están reportándose en gente joven hoy en día. En la gran causística que tenemos de enfermedades del sistema nervioso central en gente joven ahorita. Infartados a los 40 años. Sí, Con incluso lo estamos dislipidemia, viendo con unas deportistas. arterias coronarias llenas de grasa, que eso se veía era ya de los 60 años para arriba. ¿Ves? Y es esta alimentación tórpida a la cual nos han enseñado a través de las pantallas de la televisión, a través del comercio. Hoy una sopa, yo en estos días, ¿será que me puedo tomar una sopa de esas que venden en la... tenía una diarrea, fíjate para que tú veas cómo son los pacientes, que hay de todo. Tiene diarrea el niño, ¿será que yo le puedo comprar de esta sopa instantánea? Las que traen pasticas. Esa. Digo yo a la mamá, ni instantánea ni pastica. Usted compre su pollo, ¿ok? Y lo cocina. Y trate de que sea un pollo orgánico. ¿Ok? Que también está difícil la tarea. Que también está difícil la tarea. Sobre todo porque nosotros estamos muy industrializados. Demasiado. Pero fíjate que la mayoría de los que hacemos vida con estas patologías, nuestros pacientes ya tienen hasta sus propios Proveedores. sembradíos en su casa. Tienen. ¿Ok? En San Cristóbal, por ejemplo, que es más factible, tienen sus gallinitas criollas. ¿Ok? Y tienen... sí, porque los que estamos aquí en la ciudad, ¿cómo meto yo una gallina al apartamento? Exactamente, como tú metes una gallina al apartamento. Pero creo que va a llegar el momento en que tenemos que volver a eso que era más orgánico, más saludable, que todo lo que nos estamos comiendo es lo que le inyectan o lo que se come ese ganado. ¿Ok? Lo que viene ese pollo. He visto últimamente, y lo comentaba con la nutricionista, que si no han visto que el pollo está presente, se está haciendo presente ahora en los prick test y en las pruebas de sensibilidad, que eso no se veía. Alergia o sensibilidad al pollo. Muchísimo. Pero creo que es esta contaminación que tiene esta población de animalitos que está sometido a vitaminas, a esteroides, a hormonas, porque de ser un pollito tienen que ser el superpollo, o de poner 10 huevos tienen que poner 20. Entonces, eso es lo que nos estamos comiendo. Sí, por acá tenemos a Mora que nos vuelve a escribir y dice, la carga mental es un factor más en este proceso. Sí. Salir a distraerte, lo coloca entre comillas, y no poder comer en nada en ningún lugar porque los restaurantes tienen contaminación cruzada sin regulación alguna. Entonces sí, claro, quieres hacer muchas cosas normales, por llamarlo de alguna manera, que hacemos, pero no tenemos pues esa regulación. Por eso, porque creo que tenemos que estar conscientes de que no es una población mínima. ¿Ok? Por eso la Fundación Celíaca y todos los que estamos detrás de esto, queremos alzar la voz, porque no es que no queremos que pase como una patología mínima, no. Esto es más frecuente y hay que sumarle los sensibles en el gluten no celíaco y hay que sumarle los alérgicos, que pueden hacer un edema de glotis y morir, un shock anafiláctico y morir. Estamos ante una realidad de una proteína que, para colmo, el índice nutricional es muy bajo. Pero que nuestra idiosincrasia, desde que estamos bebés, pasta, pan. Y qué sabroso es comer sin gluten. Estábamos también en una reunión y decíamos, aquí estamos el grupo de los que nos comemos gluten. Y qué sabroso es comer sin gluten. Sí, es muy sabroso, pero has pasado por todo lo que está diciendo la amiga que nos está escribiendo. ¿Ok? Es un proceso donde hasta las destrezas sociales las pierdes. Tienes que aislarte, porque no solamente la contaminación cruzada, sino que el otro no te entiende. Claro, por acá nos escribe el usuario Pro Row, nos dice, buenas, celíaca y mamá de hija celíaca, y a dónde vamos llevamos nuestra lonchera.
Eso es así. Pero imagínate tú cuando estás haciendo una diligencia en la calle que No de la repente llevan. te agarra. Eso es real, no, la Claro, llevan. claro, pero hay días que de repente están embotados y tú dices, ¿como o no como, no? No comen. Los pacientes que están entrenados, así como esa mamá que lo está diciendo, no sale de su casa sin la lonchera, porque sabe que la consecuencia va a ser mucho mayor. De hecho, hay muchos que Aquí prefieren dice, hasta no hemos comer. aprendido de todo y acá no entra gluten. Exactamente. Lo que pasa es que eso es un transitar y luego cuando ya te das cuenta que no es la panacea del siglo dejar de comer gluten, creo que te empiezas a relajar. Y cuando ves que no estás solo en este proceso, sino que hay una gran cantidad, ¿ok?, de individuos que no comen gluten, también te entra como que, y sobre todo yo los veo cuando yo comparto gente que está en esta condición, pero que se están dedicando a pastelería sin gluten, a hacer comida libre de gluten, a hacer loncheras específicamente, cursos de loncheras para los niños y poder llevarles las loncheras nutritivas y saludables, ¿ok? Y cuando se conocen dicen, wow. Bueno, hay una torta que José Francisco siempre me regala en mi cumpleaños. José Francisco es mi productor. Que no tiene gluten y es la que a mí me gusta. Y si tiene gluten me ha engañado todo este tiempo y se está riendo. Y que no me ha caído mal, así que no tiene gluten. No tiene gluten. Y muchas veces, mira, fíjate esto, que no es el gluten, sino que en este tema de la microbiota y otras sensibilidades que se pueden presentar en estos pacientes, he tenido pacientes que han comido pan libre de gluten y les ha caído mal. Pero hay que investigar qué tiene el pan. ¿Tiene levadura? ¿Tiene Que lo que almidón? estábamos hablando ahorita en la ¿Tiene reunión. huevo? ¿Ok? Hay que investigar si tú estás sensibilizada a esos alimentos. Y recuerden una cosa, que este problema de las sensibilidades y la celiaquía no es un problema de enzima digestiva, es un problema del sistema inmune. El que no te está permitiendo comer es el sistema inmunológico. Bueno, seguimos aquí leyendo sus comentarios. Por acá nos dice un emprendimiento que pronto no van a tener una gelatina, que van a tener una gelatina libre de gluten y sin azúcar. Qué bueno también. Extraordinario. Tenemos por acá Procho que nos escribe otra vez y nos dice, las maestras las tenemos acostumbradas que ni una pastilla que toca y cuando cumplen años en el salón pues llevan su propia torta hecha en casa. Bueno, tenemos todas esas alternativas. Mayra, estamos terminando. Recomendaciones esenciales, vamos a dejarlo por si acaso alguien comenzó a escucharnos o vernos ya finalizando. Bueno, lo más importante que creo que debemos de rescatar es que todo síntoma responde a algo que tu sistema inmunológico está sensando. Existen especialistas en el área para poderte ayudar. Bien sea que asistas de inicio, que tus síntomas sean gastrointestinales con un gastroenterólogo o que tus síntomas sean sistémicos, alérgicos, que puedas asistir con un inmunólogo. Creo que son las dos especialidades que están más capacitadas y entrenadas para manejar esta condición. También quiero rescatar la importancia de que tú tengas responsabilidad sobre lo que comes. Siempre se los digo, ante la duda, no comerlo, porque las consecuencias solamente el paciente es el que las conoce. Todos los días es un nuevo vivir. El paciente celíaco todos los días afronta nuevos retos. Lo importante es que tú te levantes y que cuando mires hacia atrás, en este mismo proceso, tú veas que ya no eres la misma. Con esto quiero decir que únicamente los responsables y garantes de nuestra salud somos nosotros mismos. Maneja el estrés, duerme 7 horas, come equilibradamente y de esta manera podrás garantizar una salud adecuada. Una última pregunta para irnos. Alejandro nos dice, ¿cuáles son los exámenes que determinan que una persona es celíaca? Mira, existen pruebas de laboratorio que se llama perfil celíaco, donde este perfil, a través de la transglutaminasa tisular, podemos determinar anticuerpos. Está la prueba genética, donde determina los haplotipos HLA, DQ2 y DQ8, que te habla de riesgo biológico y si está activado los anticuerpos, tienes una enfermedad celíaca en actividad, acompañado de las biopsias intestinales que lo hacen nuestros colegas gastroenterólogos, donde, según la clasificación de Marsh y el contagio de linfocitos intraepiteliales, ellos van a poder diagnosticar el estado de esa mucosa, la atrofia de las vellosidades y así, entre tus síntomas y estas pruebas de laboratorio, poder hacer el diagnóstico oportuno.
Por acá, bueno, nos están dando las gracias. Intrida dice, felicitaciones por la entrevista. Gracias a ustedes por los que estuvieron allí. @DRA Mayra Martínez, ¿no? Exactamente. Por allí me pueden seguir y con muchísimo gusto estaré respondiendo sus inquietudes. Bueno, este tema estuvo bastante movido. Nos siguen llegando preguntas y comentarios, pero ya se nos terminó el tiempo. Así que los invitamos a contactar a la doctora Mayra Martínez, especialista en inmunología, microbiota intestinal, para que puedan saber qué es lo que está sucediendo con su organismo y buscarle sobre todo la solución, porque la salud también es conocimiento, ¿no? Así es. Bueno, gracias Mayra por estar con nosotros. Gracias a ti, Daniela, por la invitación. Gracias a todos. Y a todos los que se conectaron. Claro que sí. 96.9 FM Center, la 105.3 en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Y como siempre digo, Mayra, lo divertido de esta radio es que nos vemos, nos escuchamos y estamos en las multiplataformas, pero lo tradicional de la radio que siempre va a ser deliciosa escucharla. Recuerde contactarnos a través de redes, @la radio podcast, mi cuenta @Daniela J. Salas, en la producción José Francisco Carvajal, en el micrófono Daniela J. Salas, certificado de locución 52.991, Colegio Nacional de Periodistas 22.768. Gracias a todos, será esta una nueva entrega de Tu Consultorio Podcast. Este programa fue presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @DR_Asdrúbal Alfonso. Dile adiós a tu dolor de mano. Doctor José Vicari, tu encuentro con el bienestar. @DR Vicari Mano. Doctora Mayra Martínez, inmunólogo clínico, alergólogo y especialista en microbiota intestinal. @DRA Mayra Martínez. Grupo Maizo, especialistas en cadera y rodilla. Síguenos como @Grupo Maizo. Caminemos juntos.